Es bueno verlos el día de hoy, hermanos, reunidos para alabar al Señor y que el Señor pueda bendecir nuestros corazones para que en este día recibamos la edificación no solamente de lo más importante que es su palabra, sino también la comunión entre hermanos y el estar juntos, porque esta es la familia que Dios nos ha regalado. Amén. Así que me gustaría preguntarles primero, hoy yo tengo el privilegio de poder tener 3 hijos. Y hace una semana estábamos en un retiro de matrimonios que nos habían invitado con mi esposa. Y a ratos, con mucho ánimo, les preguntamos a los recién casados cuándo viene el siguiente bebé o el primer bebé. Y a los que tienen un bebé les preguntamos cuándo viene el segundo bebé. Y a los que tienen 3 bebés como nosotros nos preguntan cuándo el cuarto. Y algunos que me conocen de hace años me decían: Pastor, yo recuerdo que usted decía que quería tener 7 hijos. Y les decía, sí, ese siempre fue mi deseo, pero el Señor dispone también, como tengo que cuidar a mi esposa, y hay cierta edad en la cual ya no se puede tener más bebés. Todavía no he llegado a esa edad. Vamos a orar que el Señor bendiga en su tiempo, pero con 3 estamos muy contentos. Algo que me di cuenta en esta semana es que sabían que cada bebé que nace en Bolivia nace con una deuda de $1,100. Por la deuda externa, cada niño que nace, querida hija, has nacido con $1,100 de deuda, te comento. Y eso es debido a la representación federal que tenemos, porque nuestro gobierno toma decisiones que automáticamente involucran el resto de sus ciudadanos a los cuales representan. Así que por cada uno de mis hijos, entonces yo puedo ver $1,100 de deuda cada uno de ellos. Y no quiero preguntar aquí al hermano que tiene 6 hijos, que vaya imaginándose cuánto es. Pero todo ese susto se acabó cuando averigüé cuánto era la deuda externa en Estados Unidos, que es uno de los países que tiene más deuda externa. En Estados Unidos, cada niño que nace con una deuda de $97,000. Te repito, $97,000, casi $100,000 de deuda. Cada niño, por la deuda externa. Así que el hermano que tiene 6 hijos, si hubiera tenido 6 hijos en Estados Unidos, estamos hablando mucho más de $500,000 de deuda externa que tiene. Así que esto es para que nosotros ahora podamos ir al libro de Efesios capítulo 2, que nos va a hablar también de una representación federal en nuestro padre Adán y lo que él logró por nosotros para nuestro demérito. En el libro de Efesios capítulo número 2, en el verso 1, dice la palabra de Dios así: y él, hablando de Dios, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Cuando vemos al inicio que dice y él os dio vida, está hablando de la obra de Dios. Solamente la obra de gracia salvadora, regeneradora de Dios. Y cuando habla de muerte, nos habla de nuestro representante Adán. Él nos dio vida, hablando de Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa muerte viene debido a la caída en el huerto del Edén, donde Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, el mandato de Dios, y lo que introdujeron en el mundo fue el pecado, y con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. De tal manera que ahora nosotros estamos muertos, hemos heredado esa condenación, esa naturaleza pecaminosa. No hay manera que podamos salvarnos. Esa es la herencia que nos ha dejado nuestro representante federal, Adán. Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos pueda bendecir y que podamos hoy sacar mucho provecho a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra que tenemos delante de nosotros, que está para dirigir nuestras vidas. En muchos casos, Señor, mostrarnos la oscuridad de nuestro ser, para que de esa manera, Señor, viendo esa oscuridad, podamos ir a la luz de tu misericordia, a la luz de tu gracia, sabiendo que tú eres rico, abundante en misericordia, y podamos, Señor, poner todas nuestras cargas sobre ti. Pedimos, Señor, que puedas bendecir este tiempo en el cual vamos a aprender un poco más de lo que es tu palabra y podamos, Señor, poner en práctica todo aquello, Señor, que tú nos estás dejando en tu palabra, para que podamos, Señor, reflejar que somos hechura tuya y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estamos agradecidos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.
Entonces, volviendo a lo que es el libro de Efesios capítulo número 2, dice la palabra de Dios así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Creo que la palabra de Dios es clara cuando nos habla de nuestra naturaleza. Éramos por naturaleza hijos de... Creo que no hay nada más duro que te puedan decir esto. ¿Qué es esto? Hijo de ira. Has nacido para que la ira de Dios pueda recaer sobre ti de manera justa. Y esa es la razón por la cual toda la humanidad está condenada al infierno, es porque todos nosotros nacemos pecadores. Durante siglos se ha llegado a cierto punto a debatir desde qué momento los infantes son responsables de irse al infierno o no. Era la gran pregunta. Algunos de los rabís decían a partir de los 12 o 13 años ya son hombres y a partir de ese entonces rinden cuentas. Antes de eso no, pero no era suficiente. Porque podían ver que antes de los 13 años ellos ya manifestaban pues pecaminosidad. Odiaban, aborrecían, mentían, engañaban a los niños antes de los 13 años. Así que empezaron a decir tal vez a los 9, 8, 7, 6. Y algunos empezaron a decir, ya sé desde qué momento. En el momento que pierden la inocencia se les ocurrió. ¿Y cuál es ese momento donde pierden la inocencia? Y a una, quizá entre comillas, brillantemente se le ocurrió y dijo, bueno, desde el momento que cuando están desnudos tienen vergüenza. Así que en el momento que ya se avergüenzan, perdieron su inocencia. Lo que vemos en la palabra de Dios es que todos nosotros, como dijo David, desde el momento de nuestra concepción, nacemos con esa naturaleza pecaminosa, desde la concepción. Es por eso que cuando ves un bebé que tal vez le avergüenza todavía estar desnudo, pero no le avergüenza estar enojado, molesto, iracundo, mentir, engañar, decir no, decir sí, de manera obviamente que no corresponde a la verdad, lo vemos desde que son pequeños. Y es porque desde la concepción hemos nacido así. Por eso la palabra de Dios nos dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Y cuando vemos este verso 1 que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, esta palabra muertos describe lo que somos en Adán, por la naturaleza pecaminosa, por el pecado original. ¿Cuál es ese pecado original? El pecado original, el pecado que el pecado que Adán cometió en el huerto, que pasó a todos los hombres. Él transgredió la ley de Dios, comió el fruto prohibido y el pecado se introdujo y con el pecado la muerte. Y cuando hablamos del pecado original hablamos de eso, que ese pecado ha pasado a todos nosotros y por eso estamos espiritualmente muertos. Creo que tenemos que enfatizar eso lo suficiente, hermanos. Estamos muertos espiritualmente. ¿Hay algo que pueda hacer un muerto? Y alguien dijo, sí, pastor, hay algo que puede hacer. Apestar. Al poco tiempo. ¿Qué puede hacer un muerto? Creo que en el libro en el Antiguo Testamento, cuando ya vemos hablando de David y la misericordia que cometió, la misericordia que hizo a Mefiboset, Mefiboset dijo, yo soy un perro muerto. Para dejar en claro, yo realmente no puedo hacer nada. Soy un perro muerto. En ese tiempo, por si acaso, los perros no eran considerados un animal de crianza, eran animales de rapiña que los tenían afuera. Nadie bien visto criaba un perro. Y ahora Mefiboset dice, yo soy un perro muerto. O sea, si hay algo más inútil que un perro, que no se domestica en ese tiempo, es ahora un perro, animal de rapiña que nadie quiere y muerto. Quizá en nuestra cultura utilizaríamos mejor la terminología una rata. ¿Alguien quiere una rata? Es lo menos domesticable. No un hámster, una rata. Una rata muerta. ¡Qué asco! Queridos hermanos,
Estamos hablando ahora de que espiritualmente estamos muertos. ¿Hay algo que el hombre pueda hacer ahora en esta naturaleza muerta para salvarse a sí mismo? ¿Puede un muerto hacer algo? Déjame decirte algo, yo voy a ver muchos vendedores tocando puerta por puerta, pero ninguno de esos vendedores va a ir al cementerio porque ninguno va a hacer nada. Y espiritualmente estamos muertos. ¿Puede hacer algo entonces el hombre en su naturaleza muerta espiritual para salvarse? No, no hay nada que pueda hacer. Bueno, entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea, el hombre no puede salvarse, pero ¿sabes qué puede hacer? Dicen algunos, especialmente los que hablamos de los pelagianos o semipelagianos, no puede hacer nada el que está muerto, pero sí puede colaborar un poquito para su salvación. ¿Será que hay alguien aquí que va a ver un vendedor de seguros de vida o algún vendedor que prepara todo el documento y tiene el 99% de todo el documento? Solo falta poner una X como una firma y va al cementerio diciendo hice el 99.99%, solamente falta un 0.001. ¿Habrá algún muerto que pueda responder, pastor? Eso es absurdo. Pero eso que llamamos absurdo, muchos dicen y gritan amén, pensando que el hombre en esa naturaleza muerta puede colaborar para la salvación. Y es imposible. La palabra griega que se usa ahí es necros, de donde sacamos nuestra palabra de que cuando alguien va al doctor y dice eso se ha necrosado, que significa que está muerto. No hay vida ahí. Espiritualmente está inhabilitado para salvarse o para colaborar en su salvación. Es por eso que en Efesios, cuando ya nos habla de esta preciosa salvación, dice, verso número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿viste? No dice, pero Dios y el hombre en colaboración, no, es solamente la obra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, por si a alguien le quedó alguna duda, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahí dice alguien, ahí está la colaboración del hombre, la fe. Pero se calla toda boca cuando Dios dice, y esto no de vosotros. Esa palabra esto hace referencia a todo lo pasado, por si acaso. Después en gramática puedes estar revisando un poco cómo está en neutro. Y esto, todo lo anterior, todo lo precedente, no de vosotros, es don de Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, significa un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que hermanos, nosotros por ese pecado original nacemos en pecado, nacemos en muerte espiritual, no podemos salvarnos ni podemos hacer nada para colaborar a nuestra salvación. Luego tenemos que analizar cómo entramos a esta situación. Pues bueno, por nuestra representación federal en Adán. Así como el país tomó decisiones que ahora te endeudan y lastimosamente tú dices soy una víctima de mi país, ¿no? En Adán no puedes decir eso. Porque recibiste esa representación federal, naces en muerte, pero te comento algo, tú voluntariamente pecas todos los días. Él, como tu mejor representante, tomó esa decisión para ti y para mí. Si tú hubieras estado ahí, ¿crees que lo hubieras hecho mejor? Hermanos, no. Nuestro representante federal hizo eso. Y en él cada uno de nosotros ahora ha heredado la muerte. Ese es nuestro representante federal. Es así como Dios trabaja y de la misma manera ahora es en Cristo. Porque ahora Cristo es representante federal. ¿De quiénes? De todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Qué necesitabas para nacer con esa deuda en Bolivia de $1,100? Pastor, nacer. ¿Alguien está embarazada por acá?
No me hagan que mire con mis lentes de rayos X y pueda adivinar. Alguna de las hermanas. Que el Señor me las guarde. Y su bebé se está formando ya con esa deuda. Espiritualmente también, como vemos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, como vemos en Juan, capítulo 3, te es necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de... En ese nuevo nacimiento espiritual, tu representante federal es Cristo. Es por eso que ahora dice, nos dio vida juntamente con Él, nos resucitó con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, como su esposa al lado de Él en todo lo que Él está, por el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, te digo algo, es una colaboración. ¿Qué colaboraste tú para tu nacimiento natural? Nada, pastor. ¿Y ahora crees que para tu nacimiento espiritual has colaborado? El nacimiento natural no colaboraste nada. El nacimiento espiritual es por gracia, por misericordia, por el puro amor y gracia de Dios. Así que en esta representación federal de Adán hallamos la muerte, en la representación federal de Cristo hallamos vida. Porque ahora Cristo, como nuestro representante federal, Él cumple la ley a toda perfección. En el Antiguo Testamento vemos todos los mandamientos que hay y algunos se preguntan, pastor, ¿cuántos mandamientos? La ley moral, ¿tenemos cuántos mandamientos? 10. ¿Alguien hay que pueda cumplir esos 10? No, pastor, estamos fregados y arruinados. Nadie. ¿Y la ley ceremonial? ¿Y la ley civil que tenían que cumplir todos los judíos? Nadie, pastor. Solamente uno, ¿qué es? Cristo. ¿Quién es Cristo? La simiente prometida a Abraham. Por eso nació circuncidado. Nació bajo la ley y cumplió toda la ley a la perfección. Esa ley que para todos nosotros era para condenación y mirábamos los mandamientos y solamente servía para mostrar lo sucio que somos, porque no podíamos cumplir esos mandamientos, Cristo cumplió todos los mandamientos. Para que en su representación federal toda esa su justicia se te adjudique a ti, se te impute a ti y toda tu culpa pase a Él. Y es por eso, hermanos, que no hay colaboración. ¿Qué podías colaborar de esos 633 mandamientos? Él los cumplió todo. Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo algunas palabras muy elocuentes, que nosotros las valoramos, las estudiamos y decimos, ¿qué significa tetelestai? Consumado es. El propósito fue cumplido. La meta se cumplió. Y alguien se va a levantar y decir, yo le ayudé. Nadie, toda boca se calla. Él logró esa salvación por todos aquellos que Él estaba representando. Y hermanos, esa representación federal que tenemos en Cristo ahora es mucho mayor, infinitamente mayor. Y no solamente nos devuelve a la condición del huerto, sino que nos eleva mucho más allá, ahora con cuerpos glorificados que se nos ha prometido. Así que no solamente ahora tenemos el huerto, tenemos algo mucho mejor que el huerto. La verdadera presencia de Dios prometida que va a habitar aquí en la tierra y va a descender el reino celestial. Tenemos entonces todo esto, hermanos, en Cristo. Quisiera que veamos también este gran enemigo que es el pecado, porque por la gracia de Dios hemos sido libertados de la condenación del pecado, pero les digo algo, hermanos, todavía está la presencia del pecado. Es por eso que ahora tú ves en el libro de Efesios Pablo hablando bastante de doctrina y luego de aplicación, porque hay todavía la naturaleza pecaminosa habitando en nosotros. Tenemos nosotros esa naturaleza pecaminosa habitando, no ha desaparecido. Tenemos que hacerla morir. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1? Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y mira lo que dice, en los cuales anduvisteis en otro. Hermanos, eso era en otro tiempo. Esos delitos y pecados nosotros andábamos en otro tiempo. En otro tiempo andábamos. Ahora caemos en pecado, pero no andamos en pecado. Cada creyente genuino
tiene esas dos naturalezas, la espiritual por el nuevo nacimiento y la carnal por su nacimiento natural. Ambas. No andamos en pecado, pero sí caemos en pecado. ¿Cuál es la diferencia? Alguien puede decir, pastor, ¿cómo podemos diferenciar eso de andar en pecado y caer en pecado? Bueno, simplemente te doy la diferencia entre tus hijos y un puerco o un marrano. Me llama la atención la definición de marrano, de dónde tenemos la palabra marrano. Yo de niño a veces era un poco molestoso y a mi hermano menor siempre le andaba diciendo, eres un marrano. Buscaba sinónimos simplemente para agravar la ofensa, ¿no? Hasta que luego me di cuenta que la palabra marrano tiene una raíz vinculada al árabe, que significa prohibido. Eso significa marrano. De ahí viene, de prohibido. Pero ¿sabes qué hacen los marranos, los puercos? ¿Ves un pedazo de agua y tierra y charco, lodo? Y quieren ir a revolcarse. Su naturaleza, lo anhelan, quieren ir allá. Lo sueltas y es su placer, su gozo, y les van a faltar patitas para correr allí. La diferencia con tu hijo es de que tal vez caiga también al mismo lugar, al mismo barro. Es más, yo soy un testigo de eso. Cuando era pequeño un día llegué desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies de barro y mi pobre madre ya no sabía qué hacer conmigo. Los niños pueden caer en el barro, pero es diferente un puerco que quiere correr todo el tiempo al barro. Caes en el barro, avergonzado, no quieres volver a caer, pero lo más seguro es que tal vez vuelvas a caer. Pero es diferente de un marrano, un puerco que quiere vivir allí. Nosotros, hermanos, que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora en Cristo tenemos vida, ya no andamos en pecado. Eso era antes. Pero tenemos todavía esa naturaleza pecaminosa habitando en nosotros. Por la obra de Cristo hemos sido libertados de la condenación del pecado. No hay más condenación del pecado. Hemos sido libertados del poder del pecado, porque antes, en solo una naturaleza carnal, éramos como esos marranos, viviendo bajo el poder de nuestros deseos y deleites y queriendo vivir en ese lodo. Pero ahora estamos libres de ese poder por la naturaleza espiritual y podemos luchar y hacer lo que a Dios le agrada. Pero todavía está la presencia del pecado. ¿Cuándo seremos libres de la presencia del pecado, hermanos? En la eternidad, en su segunda venida, en su reino establecido y consumado. Cuando el reino de los cielos esté aquí, no habrá más naturaleza pecaminosa, no habrá más nada de todo eso que nos trae dolor. ¿Por qué en el día de hoy estás tú en proceso de muerte? No sé, yo los veo a los que son más pequeñitos y cada vez están más grandes, pero están en proceso de morirse. Cada uno de nosotros, un año más. Pero saben que, hermanos, en el momento que el pecado y su presencia nos dejen y Cristo nos quite esa presencia del pecado, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad. ¿No se alegran de eso? ¿A quién le ha dolido hoy día sus huesitos en la mañana? Su hombro, sus tendones, ligamentos, rótula, la cabeza, el ojito. No habrá más todo eso. Y sobre todo, hermanos, como dice la palabra de Dios, antes andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Hermanos, todo esto era en otro tiempo, no más. El creyente tiene un cambio radical de su vida pasada a su vida presente. Hay un cambio total y abismal. Déjenme decirles eso con todo cariño y con todo amor. Hay un cambio porque la naturaleza es absolutamente diferente. Y hermanos, nosotros ahora estamos libres de la condenación del pecado, del poder del pecado, y en un futuro seremos libres de la presencia del pecado en la glorificación. Quisiera que ahora en este mensaje que estamos hablando de esa naturaleza pecaminosa como hijos de ira, quisiera que mencionemos gran parte de lo que es la aplicación para terminar el día de hoy, que es un mensaje más corto.
todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa y tenemos que estar alertas, porque no hay más peligroso enemigo que alguien esté dentro del núcleo que uno ama. El mayor enemigo de la familia está adentro. Eres tú, por tu naturaleza pecaminosa que todavía tienes. Y es por eso que tenemos que estar alertas y atentos, clamando a Dios, buscando a Dios, nutriéndonos espiritualmente, porque el mayor peligro que existe eres tú. A ver, analicemos bien. Nosotros cuidamos a nuestros hijos y los amamos y decimos, si algo le hicieran a mi hijo, ay, me puedo volver loco. Te digo algo, el mayor peligro eres tú para hacer daño a tu hijo. Un niño puede ver que en la calle alguien maltrata a su esposa o la golpea a su esposa y puede quedar enojado, molesto, frustrado. Pero ¿qué pasa si ve eso dentro de su hogar? ¿Qué daño, hombre, tú puedes causar a tu hijo o hija con esa naturaleza pecaminosa? Mujeres, ¿qué daño puedes causar tú a tu esposo si eres tú quien puede estar reaccionando mal? Y en vez de ser ayuda idónea, puede ser el estorbo, como fue Eva en el huerto. Porque la naturaleza pecaminosa es así de peligrosa. El mayor daño lo puedes lograr tú, querida esposa. Maridos, igual, Dios nos ha diseñado para que podamos cuidar el huerto y guardarlo, ¿no? Hacer fructificar y proteger. Pero ¿qué pasa si nosotros somos los que no protegemos, dañamos y no hacemos crecer las cosas? El daño que podemos causar nosotros como maridos, porque es esa naturaleza pecaminosa que todavía está dentro de nosotros. ¿Recuerdas cuando era niño yo les conté alguna vez que tenía la mala costumbre de agarrar pequeños explosivos en la punta de mis dedos y decir no va a pasar nada? Y realmente eran tan pequeñas explosiones que si tú agarrabas un extremo no pasaba nada. Pero si agarrabas ese mismo explosivo pequeño y lo encendías y lo ponías dentro de la palma de tu mano y cerrabas la mano, ahora tiene otro potencial porque está adentro. Es ese daño que podemos lograr con nuestra naturaleza carnal, animal, la describe también Santiago, y diabólica. El daño que podemos causar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. El mayor daño que se puede lograr, nosotros tenemos ese potencial de lograrlo. No estamos hablando solamente del mundo, nosotros ahora, porque somos creyentes con esa naturaleza pecaminosa. Hoy hemos leído Génesis, que a mí me alegra mucho hablar acerca de Adán y Eva. Y Eva fue creada como ayuda idónea, ayuda indispensable, ayuda necesaria. No es una alternativa, era necesario. Ángel Claure, a sus 18 años, con un auto detenido en el kilómetro número 8 a Quillacollo, empujando a medianoche. Nadie me ayuda, estoy solo, necesito ayuda. Viene un perro a hacerme compañía, a los 5 minutos un camión lo atropella y lo mata. Estoy solo, necesito ayuda. Y viene un taxista y me dice, ¿te ayudo? Y yo digo, sí, necesito ayuda. ¿Qué es la esposa? Ayuda idónea, necesaria, indispensable. Y es así como tenemos que trabajar en nuestros hogares por el diseño de Dios. El diseño de Dios, como hemos leído hoy en Génesis, al hombre y a la mujer, varón y hembra, los creó para que puedan dominar la tierra, juzgar, dirigir, administrar, ser representantes de Dios, gobernando la tierra, hombre y mujer, ambos como presidente y vicepresidenta, ambos en colaboración. Pero vemos que la caída, te vas a dar cuenta, es el primer evento de trabajar individualmente. Porque la serpiente habló a los dos para que los dos en consejo tomen decisión, hermanos. Habló a los dos. Eva le dijo, déjame consultar a mi esposo porque yo soy la vicepresidenta, él el presidente y entre los dos tomaremos una decisión. ¿Eso hizo Eva? Tomó una decisión individual.
Sí, claro. Claro, yo. Y ella comió. Y le dio a su marido. Y él también comió. Estamos, hermanos, andando en nuestros matrimonios en colaboración o individualmente. Hay mucho que tenemos que arrepentirnos. Todos nosotros. Hay mucho que tenemos que cambiar para poder nosotros glorificar a Dios. Y lo mismo, hermanos, ese peligro que puede haber de la esposa al esposo, del esposo ser peligro hacia su esposa, hacia sus hijos en la iglesia. El mayor daño que puede lograrse en la iglesia no es porque venga de afuera un falso maestro, es porque quizá algún hermano dentro de nuestra membresía pueda dañar la iglesia. Un diácono, el mismo pastor. ¿Recuerdas la ilustración que siempre les doy? Algún día van a buscar en Google la iglesia Mars Hill en Estados Unidos. No tenía la mejor doctrina, para serte franco. No era muy doctrinalmente sólida la iglesia de Mars Hill o la iglesia del Monte de Marte. Pero era una iglesia que había crecido hasta ser una mega iglesia. Me refiero a una iglesia enorme, inmensa, que prácticamente para las reuniones de escuela dominical habrían comprado un barrio entero, o sea, manzanos tras manzanos. Terminaba el culto, iban a todos esos manzanos, a todas esas casas a reunirse en escuela dominical. Creo que en Bolivia no hemos visto todavía eso, ¿no? Una iglesia, hermano, que crece tanto que termina comprando un barrio entero. Ya no existe esa iglesia. ¿Por qué? Hubo problemas en el liderazgo con el pastor y los otros pastores. Pero pastor debe haber sido, es que ellos no se dieron cuenta, hermana. Yo vi una entrevista donde estaba el pastor principal con los otros copastores y les preguntaron delante de toda la multitud, ¿cuál es la mayor debilidad que tiene la iglesia de Mars Hill? Y el pastor dijo, la mayor debilidad somos nosotros, los pastores. Si nosotros caemos en pecado, la iglesia se destruye. ¿Y sabes qué sucedió? Lo que el pastor sabía que tenía que tener cuidado. Él cayó en corrupción, él cayó en orgullo, en soberbia, con el resto de pastores. Actualmente esa iglesia ya no existe. Aún sabiéndolo, esta naturaleza pecaminosa, hermanos, esa muerte espiritual, tiene, hermano, que ser observada por nosotros con mucha atención, no descuidada. Hay serio peligro. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que andar siempre velando y nutriéndonos espiritualmente. En el libro de Efesios capítulo 2 dice por eso en la parte final, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, pero buenas noticias, te cuento que así como en la carne y en la naturaleza pecaminosa hay gran peligro y hay un potencial de que tú seas un Caín andando por ahí, tenemos una naturaleza espiritual. Si es nacido de nuevo, si eres creyente, el Espíritu Santo habita dentro de ti. Y por la obra del Espíritu Santo y tu nueva naturaleza, hermanos, podemos decir que ahora somos hechura suya. Somos hechura suya, hermanos. No sé si te estás dando cuenta de ese gran potencial también ahora. Por la obra de Dios, ahora nosotros somos hechura suya, manufactura suya, propiedad suya, diseño suyo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Y así como en el pecado, en la carne, hay un gran potencial de muerte, de que no cuides a tu esposa, de que seas un tropiezo para tu esposo, de que seas un tropiezo para tus hijos, para tu iglesia, para la comunidad y el mundo. En el Espíritu Santo ahora hay un potencial infinitamente superior y positivo, de que tú seas de bendición para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, en integridad, en amor. Como Pablo nos está demostrando ahora, antes en otro tiempo eran así, pero ahora están vivos por la obra de Dios. Así que, hermanos, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Dios ya las preparó y te ha hecho a ti. Eres hechura suya para ese propósito.
De tal manera que ahora, hermanos, nosotros tenemos mucho todavía para vivir y para ser de bendición. Y así como en la carne hay ese potencial de destruir una iglesia que está creciendo, en el Espíritu hay un potencial inmenso para edificar una iglesia para su gloria, en humildad, en amor, no con las armas que el mundo está tratando de convencernos de que son las más eficaces, sino con las armas que Dios nos ha dado, en unidad. Y hermanos, solamente para darles un adelanto, desde el capítulo 2, verso 10 en adelante, ¿sabes de qué habla? De que hay una reconciliación, de que de dos pueblos Dios hizo uno, de judíos y gentiles ahora solamente hay un pueblo. Y lo primero que se va a hablar, porque nosotros estamos hablando, muy bien, pastor, entonces ahora somos hechura suya, heme aquí listo como un soldado comando, ¿cuál es la misión que tenemos que cumplir? Evangelismo, voy a ir, pastor, ¿dónde hay que ir? Discipulado, ¿cuántos? 10 personas, pastor, voy a discipular. ¿Dónde está el material? El catecismo mayor, el catecismo menor, ¿dónde está la confesión bautista de fe? Pastor, nada, desde la primera confesión bautista voy a enseñar yo. Amén. ¿Qué más? ¿Sabes qué es lo primero que menciona Pablo? Unidad entre judíos y gentiles. No hay dos pueblos, hay uno. Una de las primeras áreas que tenemos que ahora prestar atención es esa unidad que tiene que haber entre nosotros. Acá en la iglesia, al escuchar su palabra, al terminar la iglesia, en la semana, andar unidos. Esos pensamientos de ese hermano que no le quiero ver, esa hermana que no le quiero ver, ese grupo que no le quiero ver, tienen que ser destruidos. Esos judíos pensaban, esos gentiles que no los queremos ver. O los gentiles, esos judíos que son muy discriminadores, no los quiero ver. Todo eso tenía que ser derrumbado por la obra de Cristo, es lo primero. ¿Y por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Llevamos una marca en nuestra frente que es el nombre de Dios. Él nos ha hecho, somos su propiedad. Todo lo que hacemos va a reflejar quién es Él. Quisiera terminar simplemente mencionándote algo, una pequeña ilustración. Cuando estaba en Estados Unidos, debe ser 8 años atrás, había un joven muy brillante. Creo que es un joven muy, no solamente inteligente, podría decir brillante, porque él me estaba contando cómo hizo una aplicación para dispositivos Apple o iPhone. Y me estaba explicando de qué trataba esa aplicación. Solamente para hacerte un resumen, se trataba de que tú colocabas, digamos, tú te ibas al parque a jugar básquetbol, ¿verdad? Y tú colocabas, estoy en este parque con GPS jugando básquetbol, ¿quién se quiere añadir? Y todos los que estaban en el barrio podían mirar y decir, están jugando básquet ahí. Y te anotabas, yo voy, me llamo José. Así que tú mirabas en tu celular, va a venir un chico llamado José y 3 chicas llamadas María, Juana y qué sé yo, y Andrea. Se está armando el grupo, ¿no? Resulta que luego le quisieron comprar su aplicación. Era un joven. Y yo, qué bien, eso está excelente, ¿no? Y él me estaba explicando algo. Él me decía, cuando lanzamos la aplicación, por si acaso en los dispositivos Apple, mandamos para que revisen el código y nos lo devolvieron diciendo, no está bien, tienen que mejorar. Y nos devolvieron varias veces. Y nosotros tuvimos que repetir, hacerlo hasta que esté mucho, mucho más eficiente el código. Y él me explicó por qué les devolvieron tanto. Lo que pasa es que si no está bien programada esa aplicación, cuando tú entres a tu dispositivo Apple vas a querer entrar a la aplicación y va a tardar o se va a colgar o no va a funcionar y dicen, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Esta aplicación no sirve? O dicen, ese celular no sirve. No le van a echar la culpa a los programadores, le van a echar la culpa al celular Apple. Así que por eso tienen que revisar muy bien esas aplicaciones porque hacen quedar mal al celular. El celular puede ser perfecto, pero los programadores malos. Queridos hermanos, nosotros somos hechura suya,
y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando tú no haces lo que deberías estar haciendo, o vives en pecado como no deberías, la gente no va a decir qué malo Fernando, Andrés, Pedro, Francisco o Ángel. Van a decir, así son los cristianos. ¿Ese es el Dios de la Biblia? Estamos, hermanos, como hechura suya para representarlo a Él. Y lo bueno, hermanos, ¿saben qué? Que una de las mejores maneras de representarlo es cuando nosotros nos arrepentimos. Y todo aquello que ahorita Satanás puede usar para decirte, eres un mal representante, avergüénzate y no hagas nada. En esa tu mala representación, con arrepentimiento a Dios, ya puedes empezar a glorificarle. Pidiendo perdón a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, y ya empezaste a glorificarle. Ese es el poder del Espíritu Santo que habita en ti. Ya puedes comenzar hoy a glorificarle en sobremanera, arrepintiéndote. Oremos, hermanos. Señor,